Fred Larreategui es abogado con amplia trayectoria en la dirigencia deportiva, colaborador de Liga Deportiva Universitaria y no le faltó mérito para asumir hace varios meses ya la presidencia de AFNA. AFNA sin duda va a jugar un rol determinante en lo que es la crisis que atraviesa el fútbol ecuatoriano y sobre todo en esta cuestionada legitimidad del presidente Jaime Estrada tras la remoción del directorio de Francisco Egas. La posición tuya, Fred, creo que es conocida. Se desconoce el actuar del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hay una situación que sin duda ustedes argumentarán legalmente para que este próximo viernes en el Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quede sin sustento esta directiva que actualmente, o al menos hasta el viernes, va a presidir el Congreso. Gracias por atendernos, bienvenido. Un gusto, Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por sus referencias y sus palabras. Realmente es triste, es preocupante que primero en este contexto que estamos viviendo de zozobra, de preocupación por la crisis sanitaria, te tomen este tipo de actuaciones que nos invoquen de una manera forzada a celebrar un congreso por vía telemática, que una de las cosas que yo estoy diciendo y que me preocupa es qué tanto se va a garantizar el derecho de participación, qué tanto se va a escuchar a las personas que opinamos y que pensamos diferente a lo que se ha actuado el día 24 de abril. ¿Nos van a poner mute cuando no les guste lo que se está diciendo o van a permitir una participación abierta de lo que tenga que decir sea AFNA o sea cualquier otro club? Nosotros, digamos, yo como AFNA represento a los equipos de Pichincha, pero no soy quien para en un contexto determinado, en este caso lo ha hecho el directorio, calificar, aceptar o rechazar las actuaciones que haya hecho el señor Francisco Egas a cargo de la presidencia de la FEF. El artículo 26 del estatuto que nos rige es claro en decir que es el Congreso quien debe juzgar eso y quien debe sancionar. En la letra F dice juzgar y luego dice sancionar. En ese sentido, es claro que el día 24 de abril el directorio se tomó una prerrogativa, una atribución que no tenía. Por ende, tratar de aceptar o convalidar lo que es nulo es simplemente llama a la reflexión jurídica de quienes están tratando de posicionar y de que se consolide esa tesis. Es realmente preocupante que en el mayor organismo del fútbol ecuatoriano se esté primero discutiendo este tipo de cosas y que se trate de utilizar estas formas jurídicas para posicionar a otras personas en la presidencia de la Federación Ecuatoriana. ¿Qué crees que pasó? Porque la versión oficial es el contrato de Jordi Cruyff, le habíamos autorizado 4 millones, Francisco Egas se gastó 6. Esa es un poco la versión que han hecho pública. Yo me permito dudarla, creo que esa es la parte formal, pero en el interior hay un resquebrajamiento, en el interior hay una ruptura, hay una enemistad que se vino ya agudizando desde los últimos meses. Tú con algo más de información, ¿qué crees que fue lo que pasó para que esto desemboque en lo que tenemos ahora? Yo personalmente, Andrés, creo que es un tema de ego, tal vez, de tener el poder, de querer acceder al poder, de ejercer el poder de manera directa en la federación. Si bien Francisco también se le acusa de que no pase en la federación, esta misma situación nos está demostrando que para tener, reitero, no es que esté defendiendo o atacando la gestión, pero que cada vez los medios telemáticos nos hacen menos imprescindibles en una organización. Si bien es importante que esté, creo que eso
es precisamente los aspectos que nosotros estamos poniendo en la carta que hemos circulado por los medios. Si es que no están de acuerdo, optemos por los caminos que establecen, los reglamentos que establece el derecho para señalar y juzgar, de ser el caso, la actuación de un funcionario, de un miembro del directorio. Eso no es lo que ha ocurrido. Creo que, como digo, estos compadrazgos, estas dinámicas que se van generando en el día a día en la federación han dañado un poco la fuerza con la que llegó Francisco. Y esto me hace pensar un poco, y esto lo digo como ciudadano ecuatoriano aficionado, practicante de fútbol de amigos, pero aficionado al fútbol, no como un representante de AFNA. Esto me hace pensar que esa es una de las razones por las cuales se manejaba así la federación. Es decir, si es que no hay esta participación o esta especie de protagonismo, llámese dádiva, llámese, no sé, formas de distribuir ese poder, yo te serrucho el piso. Entonces, a mí me genera esta preocupación de que estemos actuando en un marco que esto se va a repetir siempre. Me preocupa también que el fútbol aficionado, con que se pongan de acuerdo esos 4 miembros, se afecte el fútbol profesional. Eso me parece que son distorsiones que está manteniendo el Estatuto del Fútbol Ecuatoriano, y que de hecho la FIFA ya ha solicitado a la FEF que lo debe cambiar, lo tiene que cambiar. Y esta es una muestra más de que ese estatuto nos permite otra vez enroscarnos en una crisis que no le hace nada bien a la imagen del fútbol ecuatoriano. Vamos a decir que en esta crisis, además, se muestra quién es quién, para qué lado va a empujar cada uno. Aso Guayas, prácticamente con todos sus clubes, Barcelona, MLE, Guayaquil City, 9 de octubre, etcétera, ellos son quienes promueven el Congreso para legitimar probablemente a Jaime Estrada. ¿Cómo está Pichincha? ¿Tienen la misma unidad con la que va a llegar Aso Guayas al Congreso del viernes? Bueno, realmente no, Andrés. Nosotros, desde obviamente la preocupación que ha generado esta actuación, esta forma en la que 6 directores se han abrogado supuestamente la presidencia de la federación, ha generado que se emita una carta, se elabore una carta para poner claridad sobre ciertas zonas oscuras a criterio de lo que pensamos AFNA y otros clubes de la provincia. Obviamente se circuló esa comunicación entre todos los socios que forman parte de AFNA para que se manifiesten, y como ustedes podrán ver en el texto, no ha apoyado Aucas, no apoyó Nacional. Yo hablé hace un momento, he estado hablando por teléfono, por medios telemáticos, que es lo que nos queda ahora en estas circunstancias. Hablé hace un momento con el señor Báez y ellos dicen, vean, nosotros vamos a participar en el Congreso, pero no queremos, involucrarnos mucho en el tema político. Creo que el resto de clubes con AFNA, si suscribimos esa comunicación, lo que nosotros apelamos es a un debido proceso, que se respete el debido proceso, que se respete el derecho. Si es que no están de acuerdo con lo que se ha hecho, existen formas de hacerlo, que se respete esa forma y discutamos qué cambios vamos a hacer. Si es que ha sido la excusa que usted mencionaba, Andrés, de que se le pone un techo para encontrar el señor Cruyff y sobre todo discutamos. Eso yo también he mencionado en otros medios en estas horas, desde ayer, que un poco estamos en esta dinámica. En enero tuvimos el Congreso Ordinario, se presentaron los balances, los números, se hizo un análisis y una presentación de la gestión que había hecho el señor Egas, y yo no escuché a ninguno de los clubes que 3 meses, 4 meses después, ahora están pidiendo la cabeza, tratando de
eliminarle al señor Egas de la presidencia. Entonces, sí me genera este desconcierto, ¿no? De cómo queremos seguir manejando el fútbol. No ha pasado casi un año desde que el señor Egas está en la presidencia y ya tenemos actitudes como estas, ¿no? Creo que esto se tenía que resolver en otro escenario. Lastimosamente nos han llevado a este momento que tendremos que actuar y tendremos que decir lo que pensamos en el foro que se ha abierto el día 1 de mayo. Estamos conversando con Fred Larreaty, que es presidente de AFNA. AFNA juega un rol crucial también en el Congreso de este próximo viernes. Se ha emitido un comunicado que rechaza precisamente las resoluciones del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, comunicado que lo ha firmado Fred como presidente, Esteban Paz como apoderado de Liga de Quito y los presidentes de Católica, América, Independiente del Valle e Independiente Juniors, Santiago Catani, Gino Herrón, Santiago Morales y Andrés Larriba, respectivamente. Y te dejo planteada la pregunta, Fred, porque nos vamos a ir, los tiempos de los medios son así, nos vamos a ir a una pausa informativa de la hora, regresamos para que la puedas contestar. Otra de las versiones que circula es, y sin duda que deberá ser atendible, es una pugna política dentro de la federación, una pugna bancaria, año de elecciones y por lo tanto controlar el fútbol ecuatoriano se vuelve decisivo. ¿Es tanto así? ¿Es una guerra bancaria, una guerra regional, si se quiere, un conflicto político que podría estar decorando los detalles de esta disputa en el interior de la federación? Te dejo planteada la pregunta, nos vamos a ir a la pausa informativa y ya regresamos con Fred Larreaty, presidente de AFNA, analizamos la crisis de legitimidad en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Seguimos con los deportes, seguimos con este diálogo junto a Fred Larreaty, que es el presidente de AFNA. AFNA ha emitido ya un comunicado, una posición, y van con una postura de rechazar las actuaciones del directorio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el Congreso de este próximo viernes. AFNA, lamentablemente, de acuerdo con Fred, todavía no tomó una posición unánime ante un comunicado que lo ha firmado Liga de Quito, Independiente del Valle, Universidad Católica, pero al que todavía no se han sumado ni Aucas ni el Nacional. Fred, la pregunta estaba planteada. ¿Crees que esta disputa tiene otra dimensión y tintes de coyuntura nacional mucho más poderosos que estrictamente la administración del fútbol? Andrés, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Creo que para hacer una elucubración de ese nivel habría que tener un mayor conocimiento sobre cosas que normalmente en el mundo político no se revelan hasta que ya son evidentes, ¿no? A mí me preocupa, me da un poco de digamos, rechazo el pensar por el poder, sea el poder de la federación, sea el poder del país, sea el poder de un municipio, sea el poder de una prefectura, por el poder, por el ego de la gente, se haga tabla rasa de muchos principios. Creo que es completamente rechazable. Creo que tiene que ver con la educación de la sociedad, con la educación de la gente. Y claro, evidentemente en términos políticos es difícil descartar lo que tú sostienes, que exista fuerzas atrás de captar la presidencia de la federación para hacer campaña política. Chuta, hemos visto lastimosamente en nuestro país tantas cosas que también ver un movimiento por detrás que mueven los hilos para cambiar a uno, pues lastimosamente, reitero, lastimosamente no sé. Creo que es evidentemente dañino para el fútbol porque si bien pueden existir reparos sobre una determinada decisión o que no se ha tomado tal decisión, debía respetarse al menos por un tiempo
el inicio de esas gestiones que había iniciado Francisco. Me parece que es tomarse por la fuerza, de alguna manera, esto para servir, si es que hay estos rumores, servir a un determinado programa político con una sede de campaña que sería la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sería terrible. ¿Qué crees que motiva todavía a El Nacional y a Aucas, que son equipos que por supuesto están presentes en ABNA? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que todavía los está impidiendo a unirse a una posición mucho más consensuada, mucho más firme de todo lo que es la Asociación de Pichincha? Bueno, es difícil decir, ¿no? Es difícil opinar por en este caso, a partir de la pregunta, por Aucas o por Nacional. En principio nosotros con el Nacional, yo personalmente he tenido algunas reuniones con la doctora Lucía Vallecida para hablar de temas internos, de una relación directa entre Nacional y ABNA. Temas de deudas que ni siquiera han sido generadas en el periodo del ejercicio de la presidencia de la doctora, pero viendo soluciones. Nosotros como asociación estamos siempre abiertos a echar mano, a escuchar, a reunirnos, y así reuniones bastante amables, bastante cordiales, en busca de soluciones para el club, para la ABNA. Y no sé cuáles sean las motivaciones que ahora tenga la doctora o el directorio del Nacional para, o cuál sea la posición explícita sobre esta situación. Como les decía, en el caso de Aucas, ellos me han dicho que no quieren inmiscuirse mucho en temas políticos, en uno u otro lado, en una u otra bancada, y bueno, supongo que será porque también ellos tuvieron una determinada posición al inicio en las elecciones del Congreso Ordinario del 2019, cuando se dio la elección de este directorio. Entonces, entendería que esas serían las motivaciones, pero es difícil responder por ellos. Adelantándonos a escenarios posibles, a escenarios futuros, el mismo Francisco ha dicho que si esto se legitima, él no continuará como tercer vocal del directorio y prefiere retirarse de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué sucedería con la posición de ABNA? Vamos un poco pensando en escenarios, Fred. Creo es difícil adivinar qué es lo que sucederá el viernes o incluso más adelante del viernes, pero ¿crees que valdría la pena seguir sosteniendo la viabilidad de este directorio en el caso de que una mayoría lo avale el próximo Congreso? Bueno, creo que ABNA, en parte del periodo, de los varios periodos que ejerció el hoy sentenciado Luis Chiriboga, tuvo una posición contraria, una posición minoritaria a lo que actuaba la federación. Entonces, básicamente volveríamos a un estado similar, a un estado semejante, de tratar de no ser una asociación, un voto que esté condicionado, que esté supeditado a mantener algún tipo de privilegio o algún tipo de... ABNA nunca lo ha sido y tampoco será ahora la excepción. Creo que esto desvirtúa la nominación, la estructuración de lo que el Congreso votó en el 2019. Entonces, evidentemente, creo que habría que replantearse el apoyo, la designación de estas personas. Si es que renuncia un titular, yo estuve leyendo el acta que recién me llegó ahora por parte de la Federación, el acta número 05 del 24 de abril, que es donde se suscitó todo este tema, y ahí en una de las intervenciones, y ya se ha hecho público, Michel Deller decía que él renuncia. Entonces tendrán que principalizar los suplentes.
ese principal no queda con un suplente atrás. Es decir, existen muchos aspectos que se tendrán que regularizar. Y creo que definitivamente esto va a afectar el normal funcionamiento de la federación. Te lo pregunto como dirigente deportivo, no tanto como presidente de AFNA, porque AFNA no tiene ninguna relación con la Liga Pro, o al menos no una formal, ¿no? Pero como dirigente deportivo, como un hombre permanentemente vinculado a los clubes, como abogado incluso, ¿qué te pareció la posición de la Liga Pro, que prácticamente fue la primera organización a través de Miguel Or en sentarse con Jaime Estrada, en tomar decisiones, en tomarse una foto, en publicarla, dándole la bendición y sacramentándolo al siguiente día de haber tomado la decisión? Recordemos que Miguel Or llega como representante de Guayaquil City, que también está en Azoguayas, respaldando la designación de Jaime Estrada. ¿Cómo tú interpretaste esta posición del representante de la Liga Pro? Yo cuando vi la foto, cuando vi las publicaciones que se hicieron, evidentemente corroboré muchas cosas que se venían escuchando, ¿no? De que la Liga Pro también está actuando bajo ciertos intereses, bajo ciertos parámetros, y creo que es completamente manifiesto. Si es que Guayaquil City ha hecho llegar una comunicación en la que pide la celebración del Congreso, y el dirigente de Guayaquil City está a cargo de la Liga Pro, es completamente claro que están a favor de que el señor Estrada esté presidiendo la federación, que me parece, por decirlo menos, desleal, cuando existía una sinergia, una idea de trabajo, de trabajar y de cambiar la realidad del fútbol ecuatoriano desde la Liga Pro, con la creación misma de la Liga Pro y con una reestructuración y un repensar de la institucionalidad de la FEP. Entonces, por decirlo menos, me parece bastante desleal, ¿no? Esta forma de proceder. Y claro, ahí es cuando se conoce de cuerpo entero a las personas. Bueno, decir que Melec y Barcelona habían tomado ya una posición más abierta y quizás disidente fechas después. Ahora, yo te digo, Fred, pongámonos en los zapatos de todos. Finalmente, Estrada dice que Francisco Egas tomaba las decisiones unilateralmente, que no se presentaba absolutamente nada al directorio y que, bueno, básicamente ni lo conocía a Jordi Cruyff. Supongamos que es verdad. Francisco Egas ha dicho que el problema de haber rebajado las dietas y de un no pago de una deuda a Teleamazonas por derechos de televisión de Manta han motivado esta posición de Jaime Estrada. Digamos que es verdad todo, pero lo que quedará en la federación por ahora es al menos un síntoma de desconfianza permanente. ¿Quién puede confiar entre sí? ¿Cómo van a hacer alianzas? ¿Cómo van a proyectarse hacia el mañana? Si todo el mundo se está apuñalando por la espalda, si hoy digo que voy a votar por ti y en 5 minutos ya no voto por ti, sino que voto por el otro, y luego me tomo una foto con tu adversario, hoy estoy con Estrada, mañana estoy con Egas y viceversa. ¿Cómo puede funcionar un organismo tan resquebrajado? Porque independientemente de lo que pase el viernes, lo que menos tendrá la federación para sus adentros es confianza para tomar alianzas, para tomar decisiones, para trabajar en un futuro medianamente ideal para el balompié nacional. Concuerdo totalmente, Andrés, con la evaluación, con el criterio que tú das. Realmente, y yo te soy sincero, yo estoy relativamente poco tiempo en este tema de la dirigencia deportiva. He estado participando más localmente, por así decirlo, en Liga, en una etapa, hace algunos años, bueno, ahora ya en AFNA, pero realmente es
feo ver cómo en espacios como estos la gente está dispuesta a venderse por una bolsa de arvejas o por cualquier cosa, por cualquier espacito de poder, porque me han quitado la dieta, porque ya no me reconocen tal cosa. Creo que eso describe mucho como decía, es una especie de radiografía de las personas que en algún momento están representando, sea clubes, sea asociaciones. Y no quiero ponerme en una posición como de chuta, no. O sea, creo que de que yo como todos los seres humanos puedo cometer errores, pero trato de ser consecuente con la normativa, por ejemplo. O sea, si es que no estamos de acuerdo con algo que ha hecho una persona, pues utilicemos los canales regulares, no le clavemos la daga por la espalda para sentarme yo unos 5 minutos en el poder y después tratar de distribuir las cosas ahí como pueda para que no me la claven a mí. Eso es un poco lo que yo te decía antes, que me da la impresión de que esta conformación de cómo está dado el estatuto hace que eso se genere, que eso se cultive, que eso se germine para mantener el poder. Y eso es lo que FIFA ha venido diciendo y ha exigido a la Federación Ecuatoriana, que reformule su estatuto. Tampoco creo que es dable que hay 5 miembros del directorio del fútbol profesional y 4 del fútbol amateur. Me parece que esa distribución se tiene que replantear, se tiene que discutir, porque no es equitativo que toda la dirección del fútbol ecuatoriano en un directorio de 9 dependa, o sea, tenga solo 5 voces. Hay muchas cosas que hacen pensar que estas cosas nos seguirán pasando mientras no hagamos cambios reales, cambios estructurales, incluso temas de formación, ¿no? De formación de dirigencia, de que se actúe apegados al reglamento, de que se actúe en base a un principio de buena fe, que se actúe éticamente. Creo que lastimosamente estaremos siempre expuestos a este tipo de shows y de situaciones vergonzosas para el fútbol ecuatoriano. Fred, ¿qué han conversado internamente? ¿Han dialogado? ¿Pusieron algunas posiciones y llegaron a algunos acuerdos para emitir el comunicado que lo hizo público AFNA? Probablemente habrás conversado ya con Francisco, tienen una relación de mucho tiempo, creo que hasta parental, por eso se conocen bastante bien. ¿Cuál crees que es el sentimiento o qué les ha comentado sobre lo que él personalmente vive ahora, luego de todos estos días convulsionados? Bueno, yo he estado hablando con la gente, evidentemente, en las condiciones preocupantes que vive el país, también es más desleal aún que en este contexto se haga esto, ¿no? Me parece que a todos nos ponen en una situación compleja, no se diga al fútbol ecuatoriano, como ya he mencionado, pero sí he estado hablando, como te decía, he hablado con Andrés de Aucas, he estado hablando obviamente con el directorio de AFNA, con Marcelo Dueñas, con Juan Pablo, con Nicolás, con el área de comunicación de AFNA para coordinar las acciones y las publicaciones que se acuerdan. Creo que también es una oportunidad para aclarar, si bien tenemos el mismo apellido con Francisco, él es Francisco Egas Larreategui, mi nombre es Fred Larreategui, nuestros padres son primos, y tampoco es que tengamos una relación tan cercana como se pudiera pensar. Yo he hablado con él, evidentemente, pero un trato cándido como se podría pensar, como un paréntesis. De todas maneras, esto nos preocupa como clubes, nos preocupa como instituciones. Es por eso que hemos tratado de levantar las alarmas, de llamar a la reflexión a través de este oficio, de que se piense qué es lo que se quiere hacer. Si es que hay algo que no están conformes, hay alguna ilegalidad, pues que se siga el debido proceso, que se respete el debido proceso, que se le permita a una persona exponer sus causas, las razones por las cuales ha hecho, y bueno, pues si no convence, que se tome la decisión. Es decir, nada es definitivo. Yo creo que
Francisco no es una persona que esté viendo a la federación, y lo ha dicho él públicamente en una rueda de prensa, que vea a la federación como un espacio para ganar protagonismo político, porque le conozco y no es una persona que esté atraída por las mieles del poder. Él tiene su actividad privada y él realmente se ha movido en su vida deportiva, por así decirlo, desde Católica, para formar la Liga Pro, participar en las elecciones de la federación para tratar de cambiar el fútbol ecuatoriano desde sus conocimientos, desde la buena fe. Pero claro, te encuentras con este tipo de lógicas y de dinámicas que realmente rebasan la capacidad de un puñado pequeño de clubes y de asociaciones que pensamos se podría hacer las cosas de otra manera. La última, Fred, en estos escasos minutos que nos quedan. Fred Larrategui es presidente de ABNA. Hablamos sobre la crisis institucional en la federación. No sé si habrás podido revisar las redes, mirar los medios de comunicación, leer un poco los diarios. Allá también se ha ido el debate, ¿no? Esto es una guerra de periodistas, pros y contras. Es una guerra de medios de comunicación, pros y contras. Miro Teleamazonas, miro Diario El Universo, algunos de los periodistas que han tomado efectivamente una posición, porque en momentos de crisis, como decíamos, hay que tomar una posición, se caen las caretas, no hay cómo mantener la neutralidad cuando en realidad debes tomar una posición en lo que crees, en lo que debes, en lo que tú sugieres va a ser lo mejor para la institucionalidad. ¿Cómo has percibido también el debate público? Andrés, te soy sincero, le contaminan a uno, le dañan el día, que yo creo que a veces dedico más tiempo del que debería. Obviamente en el ejercicio de este cargo de presidente de ABNA debo hacerlo, lo hago por eso y tengo que informarme de ver qué es lo que pasa. He visto las dos ruedas de prensa, he visto cómo un periodista decía aquí no se preparan preguntas y en la otra sí se preparaban preguntas, y los periodistas cuando se acercaban a hacer la pregunta hacían la aclaración de que nadie les puso ninguna agenda. Realmente es de replay, ¿no? Ver que ocurran esas cosas. Creo que primero esto demuestra lo importante, lo seguido, lo relevante que es el fútbol, a pesar de que no se está jugando ni un solo partido a nivel mundial, genera lo que está generando, y claro, de ahí derivan muchos otros intereses, y deriva en parte el interés que tú mencionabas, si es que habrá algún hilo, algún interés político, porque viene un año de elecciones, que realmente a mí me preocupa, me da un poquito de ñáñaras, como se dice coloquialmente, porque pensar que todo el humano en estas condiciones ve cualquier cosa para hacer su carrera política o su espacio político o su campaña política realmente es deleznable. Lastimosamente creo que en Ecuador no hemos tenido la posibilidad de institucionalizar realmente a la federación. Creo que con estas cosas, las ansias de poder, de protagonismo, ganan en términos generales. Reitero, Andrés, yo no es que estoy defendiendo el que Jordi Cruyff es el mejor técnico que podía existir. No, yo creo que las circunstancias ni siquiera nos han permitido aún verle dirigir al técnico. Sabemos por la boca del mismo señor Estrada que el señor Cordón es un profesional de primerísimo nivel, el señor Silikovic también una persona muy competente para lo que está haciendo o está haciendo en la federación. Creo que no nos hemos dado esa oportunidad y es muy triste decirlo porque este tipo de cosas, como ya he mencionado, siguen ahondando y siguen hundiendo la institucionalidad del fútbol ecuatoriano. Gracias, Fred. Que les vaya muy bien, que tomen las mejores decisiones y que el Congreso del próximo viernes sea alentador para hoy por hoy una federación
venida menos en su credibilidad, en su legitimidad. Te enviamos un fuerte abrazo y que lo mejor del fútbol pichinchano sea lo mejor también para el fútbol ecuatoriano. Gracias a Fred Larreategui. Hasta aquí los deportes. Gracias, buenas Andrés. tardes. Los mejores deseos y